Hermanos, que el Señor les bendiga. Con la llegada de la pandemia, nosotros hemos decidido informar un poco más acerca de la oración y el ayuno a los hermanos. Y la semana pasada estuvimos hablando del ayuno. Hoy hemos decidido que los maestros nos colaboren enseñándonos acerca de cómo orar. El Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos usando el Padre Nuestro como la oración modelo. Para eso quisiera que vengamos en palabras de oración y así que sea Dios que bendiga ese tiempo para que todos los maestros puedan darnos una bonita explicación acerca de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que vamos a depositar, Señor, para aprender y escuchar de tu palabra, para que uses, Señor, con tu Espíritu Santo a cada uno de los maestros que estarán compartiéndonos tu bendita palabra. Úsale, Señor, con tu Espíritu Santo y que sea esa palabra, Señor, que penetre muchas vidas. Bendícele, Señor, en gran manera a cada uno de los oyentes y que esta palabra sea de bendición en ellos. Te damos gracias por este tiempo. Amén. Así quiero dejarles a nuestro hermano José Medrano, que estará dándonos acerca de la adoración en la oración. Saludos a todos, es una enorme bendición podernos guiar, podernos dirigir por estos medios, ya que no tenemos la oportunidad de reunirnos. Saludando a todos los hermanos, las familias de la clase Resplandece y aquellas personas que tengan la oportunidad de contactarse o tengan la oportunidad de conectarse con nosotros a través de estos medios. Saludos, bendiciones en una manera muy especial. La semana pasada tuvimos el tema del ayuno y bueno, yo creo que fue de mucha bendición y es que realmente son disciplinas importantísimas en el desarrollo, en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Pero de igual manera, la oración es una disciplina indispensable, totalmente indispensable en el desarrollo del crecimiento nuestro en el camino de Dios, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. No podemos nosotros crecer al menos que oremos. Y bueno, la oración es nuestro tema de hoy. Y en Mateo capítulo 6, en el verso 9 en adelante, encontramos una oración muy famosa que yo creo que la conocen gran parte de las personas. Y solo que quisiéramos detenernos un poquito en esta oración por la razón de que muchas veces pensamos que esta oración es para repetirla y no hay nada malo en repetirla, pero hay algo mucho más que eso, que repetir esta oración, sino entender realmente de la forma como nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios a través de la oración. Algunas personas han dicho que esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que lo identifican a Él con esta oración es porque Él se la enseñó a sus discípulos, pero aclarando, Jesucristo nunca se dirigió a su Padre con esta oración, porque Él nunca pecó, por lo tanto, no podía decir perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. O sea, Él nunca pecó, así que nunca tuvo que pedir perdón a Dios por pecado, pues nunca pecó. Entonces, esta oración es la oración que Él enseñó de la forma que nosotros debemos acercarnos a Dios en nuestras oraciones. Y es interesante que cuando Jesús les enseñó esta oración, fue a causa de una pregunta que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. En el verso 1 en adelante encontramos que dice que uno de sus discípulos se acercó cuando Jesús terminó de orar y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Y
es interesante para mí porque los discípulos nunca se encuentran en la Biblia que le hayan pedido que les enseñase a predicar o a dar su testimonio. Vaya que Jesús era tan poderoso en su enseñanza, tan poderoso para predicar. Y como lo vemos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, en el verso 46, dice la palabra de Dios que unos alguaciles que habían sido enviados por los fariseos y por los sumos sacerdotes para que prendieran a Jesús y fueron, y la cosa es que regresaron y no lo llevaron a él. Entonces se le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos dijeron, nunca hemos oído a alguien hablar como ese hombre. O sea, ellos se quedaron sorprendidos, se quedaron atónitos de la manera como Jesús enseñaba y predicaba. Entonces, sin embargo, los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar, pero sí ellos dijeron, enséñanos a orar. Yo me recuerdo cuando yo era un niño, mi mamá siempre nos enseñaba a orar con el Padre Nuestro. Y esto era cuando era niño. Cuando ya crecí un poco, a la edad de unos 16 años, en el año 80, tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y acepté a Jesucristo en esa época, pero no sabía orar. Yo me recuerdo que yo me arrodillaba y como yo sentía la necesidad de orar, pero no sabía orar. Entonces, lo que yo hacía era repetir el Padre Nuestro y eso era lo que hacía, pero cuando yo repetía el Padre Nuestro, me recuerdo que de pronto el Espíritu me guiaba a la oración que yo debía de hacer. Y ahora, después de eso, pues ya que fui creciendo un poco, encontré el texto de la palabra de Dios en Romanos cuando dice que si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu es el que intercede, eso es importante. Ahora, en este pasaje de el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 9 en adelante, que es el que nos ocupa, dice, Jesús después de la petición de aquel discípulo que le dijo, enséñanos a orar. Entonces, ahora Jesús les enseña a orar y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, ustedes orarán de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre. Bueno, yo me voy a quedar con este texto, pero realmente si usted quiere aprender más, le va a tocar que esperar a nuestros hermanos que van a continuar con esta enseñanza y que van a continuar en esta misma oración. Ahora, dice Padre, y eso es interesante porque hay una relación muy estrecha. Yo creo que de las relaciones más importantes que nosotros podemos tener es la relación de hijo a padre o de padre a hijo. Y en esa confianza es como debemos de acercarnos a Dios, con esa confianza de que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro proveedor. Y bueno, y luego dice, santificado sea tu nombre. Es interesante saber que muchas veces nosotros oramos y de una vez nos vamos a la petición, pero Jesucristo les enseña a sus discípulos que les dice que ellos deben de adorar a Dios primeramente. Si usted va a notar que hasta por la mitad de esta oración llega solamente adorando a Dios y no hay petición, sino hasta el final de la oración es cuando ya entran las peticiones personales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es adorar a Dios, darles el lugar a Él, reconocer que es lo más grande que nosotros tenemos, reconocer que Él es el Todopoderoso y de esa manera acercarnos a Él. Bueno, mi tiempo se acabó y Dios les bendiga a todos. Nuestros hermanos continuarán.
Gracias, hermano amado, por este tiempo que nos compartió. Ahora quisiera dejar a nuestro hermano Jorge Rodríguez, que estará hablando del reino de Dios. Y así pedimos que sea Dios que le use también para que Él pueda darnos esa palabra con mucha bendición. 10 del capítulo 6, dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor enseña que debemos pedir que venga el reino de Dios a nosotros. Y quizás debemos entender un poco lo que es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. ¿Y por qué nosotros debemos vivir bajo ese reino? Ya Juan el Bautista lo había anunciado. Mientras Juan el Bautista predicaba y anunciaba la venida del Señor Jesucristo, lo vemos en el capítulo 3, dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la manera como Juan el Bautista anunciaba que el rey se había acercado, que ese sistema de gobierno, que es a través de un rey, estaba a las puertas. Desde la antigüedad, los sistemas de gobierno eran reinados, y esos reyes adquirían ese trono, ese lugar, como una herencia. Si una persona era el rey, su hijo adquiría ese derecho al trono cuando el padre moría. En este caso, el reino de Dios es diferente, porque Él es un Dios desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, Él no tiene principio ni fin. Él reina por todas las generaciones y por toda la eternidad. De manera que cuando nosotros decimos que queremos que ese reino venga a nosotros lo que queremos, en realidad lo que debemos anhelar es entregarle toda nuestra confianza a ese rey. Queremos ser gobernados bajo ese dominio de Dios. ¿Por qué razón? Porque la persona, al analizar cómo vivía una persona bajo un rey o bajo de un dominio, en un reinado, esta persona era protegida por el rey en todos los aspectos. Si venían personas tratando de invadir, de otros reyes, de otros reinos, invadirlos, a tratar de pasar esos límites, el rey era el encargado de organizar su ejército para poder defender su territorio y a todas las personas. Cuando había una necesidad grave, tal vez alguna hambruna que se presentaba a aquellas tierras, el rey tenía que organizar de manera que a los súbditos no les hiciera falta nada. Él tenía el cuidado, el control de cada una de las personas que estaban bajo su dominio. Entonces, de esa manera es Dios con nosotros. Siempre Dios está dispuesto a cuidarnos, a protegernos en todo momento. Y los límites de Dios realmente van más allá de nuestra imaginación. O sea, en realidad Él no tiene límites. Él rebasa cualquier límite, cualquier frontera. Porque Él no tiene ese problema. Porque Él es el Rey total y absoluto de todos los seres humanos. Entonces, aunque una persona no quiera reconocerlo como su rey, pero cuando estas personas están enfrascadas en situaciones difíciles, Dios, aunque no lo reconozcan, Él les provee. Mucho más a aquellos que nos sometemos bajo su dominio
a ese reinado, a ese sistema de gobierno que Dios impone sobre nosotros de una manera voluntaria, porque realmente es un dominio de Dios, pero hay una forma que Él usa. ¿Para qué? Para no forzar a nadie. Es algo voluntario. Nosotros nos sometemos a Él voluntariamente. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios es un reino muy especial. El Señor Jesús también dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas os serán añadidas. Jesucristo hablaba del reino de Dios y su justicia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo vamos a encontrar en el capítulo 14 y vamos a leer en el versículo 17, donde dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la manera de gobernar de Dios dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Nosotros vivimos en justicia, en gozo, y que más dice, y en paz, que es lo más importante. En un reino, por el momento, quizás invisible, en el momento invisible, pero se manifiesta cuando nosotros, a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de las catástrofes, a pesar de la maldad que existe en este mundo, a pesar de cualquier cosa, de enfermedades, lo que vengan, problemas económicos, quizás escasez, hay personas que tal vez no tengan ni siquiera qué comer, un plato de comida. Por eso dice en la Biblia: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz. O sea, nosotros podemos estar en paz, podemos estar tranquilos bajo ese dominio, sabiendo que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. De manera que es un reino muy especial, que quizás puedo decirles el mejor reino que exista. Porque como lo decía al principio, en el antiguo tiempo hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y sigue reinando sobre nosotros. Nosotros como súbditos tenemos que estar confiados. Si hablamos un poco acerca también del cuidado que Él tiene como súbditos de Él, como nosotros parte de su reino, podríamos pasar mucho tiempo explicando cómo en el Salmo 91 encontramos cuando Él dice Él: ni pestilencia que en medio del día destruya. Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque Él está al cuidado de nosotros. Él todo el día y noche, Él vela por nosotros como un verdadero rey, como un rey que jamás ha existido en este mundo, ni lo habrá. Por eso nosotros debemos estar confiados que estamos muy protegidos y muy seguros. En el capítulo 19 de Apocalipsis, veamos un poco más de lo que dice. En el versículo 6 dice Juan, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces nosotros sabemos quién es nuestro Rey. Y si nosotros pedimos al Señor que venga ese reino a nosotros estamos depositando en Él toda nuestra confianza y nos estamos sometiendo a toda su voluntad. Entonces, ¿qué más podemos pedir? El día que este reino se manifieste será aquel cuando dice la Biblia, y quiero que lo leamos también en el capítulo 20, en el mismo capítulo 19, pero este es el versículo 16, dice que cuando el Señor Jesucristo venga, dice que vendrá con poder. Y dice, y en su vestidura, el versículo 16, y en su vestidura dice, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿de qué podemos nosotros preocuparnos si estamos bajo el cuidado de un rey
que nos protege cada día, que nos da todo lo que necesitamos, sobre todo paz en nuestro interior, nos da gozo y Él reina con justicia. Que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, hermano Jorge, por su participación. Esperamos que muchas personas sean alcanzadas a través de su participación. Y así quiero dejarles a nuestra hermana Laura Huentello, que también estará hablándonos acerca del pan nuestro de cada día. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en esta enseñanza acerca del modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesucristo a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Vimos en los 3 primeros aspectos cómo nos habla acerca de la referencia de nuestro Padre como Dios, en lo que Él es en su majestad, en su reino, en su justicia, ¿verdad? Pero inmediatamente después de eso, el Señor Jesús después nos enseña acerca de nuestras necesidades de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Vemos que nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí estamos viendo una dependencia de Dios, ¿verdad? Una dependencia diaria. Y vemos un ejemplo, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Que ellos tuvieron hambre, ¿verdad? Y el Señor Dios les manda el maná, que se dice que eran unas semillitas como de culantro, ¿verdad? Y vemos como estas semillas eran nutritivas, era un pan que Dios les había enviado del cielo, ¿verdad? Y eso era para suplir cada día. Ellos tenían que tomar una medida de gomer, que era aproximadamente un poquito más de 2 litros, ¿verdad? Y eso era lo que ellos tenían que consumir cada día, ¿verdad? Y vemos cómo Dios suplió ese alimento físico, pero también la Biblia nos habla acerca del alimento espiritual, ¿verdad? En Mateo 4:4, ¿verdad? Nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios también está dispuesto a suplir, ¿verdad? Como un padre suple el alimento para su cuerpo físico, ¿verdad? Como también para la necesidad espiritual, ¿verdad? Y vemos que Jesús es el pan de vida. En Juan 6:33 y 35, ¿verdad? Dice que Él es el pan de vida, Él es el que nos alimenta. Qué importante es buscar cada día el reino de Dios y su justicia, como nos dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, en que hay tanta incertidumbre, tenemos la confianza en que Dios, así como suplió al pueblo de Israel en el desierto, donde aparentemente no había nada, Dios suplió, ¿verdad? Igual también nosotros tenemos esa confianza de que Dios va a suplir el alimento tanto físico como espiritual a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Les recomiendo leer Proverbios 8, 34 y 35, ¿verdad? Para que entendamos un poco más de la importancia de cada día buscar al Señor y recibir los beneficios que Él tiene para con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, hermana Laura, por su participación. Y así, para culminar esta enseñanza, vamos a dejar también a nuestro hermano José Huentello, que estará hablándonos de perdona nuestras deudas, como parte también de la oración en el Padre Nuestro. Dios les bendiga, hermanos, continuando con la clase con respecto a la oración y viendo al Padre Nuestro. Se ha visto acerca de el tema que importante es la oración en estos tiempos. Estamos viendo con respecto a cómo Dios suple cada una de nuestras necesidades, cómo Dios es nuestro Padre, nuestro protector, nuestro cuidador. Pero yo quiero ahora tocar el versículo número 12 en adelante, donde dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo quiero explicar estos versículos con otro pasaje de la Escritura que nos va a dar a entender con claridad qué es lo que es el perdón. El versículo 12 dice: Padre, perdónanos. Y lo dice: así como nosotros. O sea que aquí hay una condición, que si yo le pido perdón a Dios es porque yo ya he perdonado. Y dice aquí:
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogó diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándose su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está claramente explicado lo que Mateo 6:12 al 15 nos habla acerca del perdón. ¿Cuánto es que Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Mucho o poco? Si Dios nos ha perdonado mucho, también nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. El verdadero arrepentimiento resulta de una disposición a perdonar a los demás. Este hombre, si realmente se hubiera arrepentido cuando su amo le perdonó, él hubiera actuado igual con su consiervo, el perdonarle. Hermano y hermana, ¿quién nos ha ofendido? No importa si es grande o poco. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a perdonar para que Dios también nos perdone. El versículo, vuelvo a decirlo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Hay que perdonar de todo corazón para que también se nos perdone. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano José Buentello, y todos los maestros que participaron en enseñarnos cómo orar, ya que en este tiempo, con la pandemia y con tantas dificultades que están surgiendo en la vida, quizás es cuando más nos debemos acercar a Dios a través de la oración. Gracias a cada uno de ustedes por brindarnos la palabra de Dios, y pedimos que todos los oyentes de este video pongan atención a esa palabra y así busquemos más a Dios a través de la oración. Muchísimas gracias y les esperamos para que sigan visitando este lugar, que seguiremos poniendo más videos para alimentar el conocimiento de la palabra del Señor. Amén.